GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de las redes sociales de GAFA TV Ecuador. Esta noche nos acompaña la doctora Vilma Cedeño Escobar, candidata a la vicepresidencia de la República por Pachacuti. Este segmento Pensamiento Crítico llega gracias al auspicio de Mundo de Maravillas. Navidad angelical, Navidad en amor, Navidad en salud y unión familiar. Este año queremos compartir con ustedes nuestros deseos de paz y salud para todos sus hogares. Si bien es cierto que las circunstancias han sido distintas, este año queremos animarlos a mantener la fe y a dar un paso al amor angelical. En Mundo de Maravillas encontrarás artículos que alegrarán cada rincón de tu hogar, con colores y tendencias de moda de elegancia y distinción. Los colores dan un aire de esperanza y paz en nuestros hogares. Así el verde lima te invita a recordar que la esperanza permanente está. El rosa pálido evoca a la inocencia, al amor, a la entrega y a la generosidad. El rojo que nos permite ver el calor y la pasión en nuestro hogar. Y si vestimos a nuestra casa de blanco, estaremos atrayendo mucha paz y humildad. El azul, en cambio, nos mostrará profundidad y orden de lo sagrado. Que estos momentos se transformen en mucha luz para todos ustedes. Estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos con todas las medidas de bioseguridad y con la alegría de volvernos a encontrar nuevamente. Los esperamos. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 17 horas en todos nuestros locales ubicados en el centro histórico, en la subida al centro comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Será un gusto vernos nuevamente. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este día jueves 5 de noviembre del 2020. Esta vez vamos a conversar sobre política, sobre elecciones en nuestro país, las elecciones que se producirán el próximo domingo, 7 de febrero del 2021, para lo cual hemos invitado especialmente a la doctora Vilma Cedeño, a la vicepresidencia de la República por el movimiento Pachacuti. La doctora Cedeño, a quien agradezco por esta deferencia, es bióloga, es guayaquileña, tiene un PhD en biotecnología, es científica, articulista del diario El Universo, también educadora. Doctora, mucho gusto, buenas tardes. ¿Qué más podemos decir o qué más puede decir usted de Vilma Cedeño, por favor? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias más bien por la invitación a este espacio. Pienso que lo que más podríamos decir es que soy una ciudadana más con deseo de que este país pueda emprender un camino de cambio, que podamos devolvernos a los ecuatorianos confianza de que es posible hacer política real, política diferente y desarrollar un país más equitativo para todos. ¿Desde cuándo usted está próxima a Pachacuti y a la CONAIE? En realidad, yo he seguido siempre al movimiento Pachacuti, tal vez como a los movimientos indígenas, como muchos de los ciudadanos, pero no había estado conectada directamente con el movimiento. En realidad, el querido Jorge Rodríguez, que acaba de dejarnos de la Comisión Nacional Anticorrupción, fue una de las personas que me llamó para decir que había bajado mi currículum de internet y que lo había entregado al movimiento cuando andaban buscando una mujer costeña. Y realmente fueron algunas sucesiones de eventos y de conversaciones que me condujeron a esa conexión con el movimiento.
pero que en realidad de alguna manera ya habían otras opciones, algunos otros ratos había habido gente que me había propuesto, pero este fue el punto en que convergemos en muchos aspectos que coincido con el movimiento Pachacuti, con Yacu Pérez y con la filosofía del movimiento indígena. ¿Cómo se concretó su candidatura luego de que hubo el desistimiento de Larissa Marangoni? ¿Cómo se concretó? ¿Hubo de pronto algunos condicionamientos, alguna cosa de parte de Pachacuti y de parte suya también? Bueno, en efecto, la decisión, una vez que, como digo, hubieron las propuestas de mi nombre, me llamaron y nos sentamos y conversamos, y efectivamente fue de ambas partes ver cómo coincidíamos. Ellos habían visto mi currículum, yo tenía antecedentes del movimiento, pero una de las cosas que conversábamos era, y que recuerdo bien en lo que tuvimos, era que un punto que debíamos compartir era la filosofía por el país, la lealtad a los principios, y algo que yo planteé también, y era que en el supuesto de que aceptara y en la opción de que ganáramos, la vicepresidencia tuviera a su cargo lo que es ciencia, tecnología, innovación y educación, porque es el área en la que me he desenvuelto por más de 25 años y que hemos impulsado un equipo con una aplicación directa a lo que es el desarrollo agrícola, pecuario, con aspecto ambiental, salud. Entonces lo conversamos, analizamos, pues, y no fue una vez, hablamos varias ocasiones, vinieron a Guayaquil, fueron a Manta, donde también tengo proyectos, y pues al final pues llegamos a un punto en que estábamos de acuerdo. Muy bien. Recuerdo que el 31 de agosto, cuando anunciaba su candidatura, o el 30 de agosto anunciaba su candidatura, Yacu Pérez decía, la espera valió la pena. Una mujer científica, ambientalista y un gran ser humano tenemos de binomio. ¿Eso piensa o pensaba de usted, Yacu Pérez? ¿Usted qué piensa del candidato presidencial Yacu Pérez? Justamente, y lo he dicho en muchas ocasiones, yo jamás he seguido ni seguiré un puesto o una candidatura, no la estuve buscando, y tampoco por eso no la habría aceptado si no hubiera tenido confianza en lo que para mí representa Yacu Pérez, y se lo dije a él y lo he dicho en otras ocasiones. Por una parte, una historia de haber estado defendiendo muchas de las luchas y de las causas, no solo del movimiento indígena, sino de muchas de las causas sociales del país. El otro componente de su defensa y su compromiso por este tema ambiental, por el tema del agua, por la lucha por defender la naturaleza, que como muchos dicen, yo soy ambientalista, yo creo que todos los seres humanos deberíamos tener el componente, el compromiso de decirnos ambientalista. Entonces, realmente para mí, Yacu Pérez es la persona que debería, o que reúne las cualidades para ser el próximo presidente de Ecuador en un periodo tan complicado como este, pero que además hay un equipo importante que está respaldado por un movimiento Pachacuti, por un movimiento indígena que tiene toda una tradición de años, en donde estos periodos me han permitido no solamente tener esas personas que las tenía de referencia, sino ahora estar en contacto con ellos directamente, ¿no? Esta noche de jueves estamos conversando con la doctora Vilma Cedeño, candidata a la vicepresidencia de la República del Ecuador por el movimiento Pachacuti. Doctora, Pachacuti es movimiento plurinacional. Las nacionalidades indígenas que están concentradas en la CONAIE. El Ecuador desde el 98, ratificado en el 2008, es un Estado plurinacional, pluricultural y pluriétnico. ¿Cómo estamos en cuanto a los idiomas ancestrales, Vilma, por favor? Lo cuento primero, sí, o sea, yo lo cuento como un poco una anécdota. Estábamos en Esmeraldas y estábamos con muchos periodistas también de comunidades, AUA, de comunidades en Chachis, en Esmeraldas. Y yo debo decirlo honestamente, Fernando, cuando escucho a todos ellos hablar en sus diferentes idiomas, sí siento que es algo que debemos revalorizarlo en este país. A veces podemos decir que hablamos otros idiomas extranjeros, de inglés o francés,
y debemos revalorizar justamente esas culturas que muchas veces se ha dicho que vinieron a civilizar de afuera, cuando había civilizaciones aquí que tenían un importante desarrollo. Entonces sí, yo considero que debemos no solamente rescatarlo, sino que los niños y jóvenes respeten y valoricen esas culturas. Es importantísimo como parte de nuestra historia, de nuestros ancestros. Y lo digo muy, muy honestamente, yo cuando escuchaba a todos ellos hablar, siento que algunos nos quedamos de año ahí, deberíamos tener mucho más impregnada esa cultura, ¿no? Lamentablemente, y me anoto, somos analfabetos, ¿verdad? Somos analfabetos en conocer, en comprender las culturas que conforman nuestro país, en este caso, por ejemplo, las diferentes lenguas y los diferentes dialectos. Vamos entrando en materia, doctora Vilma Cedeño. Bueno, ustedes están recorriendo el país. ¿Cómo se le ve al Ecuador, a este Ecuador en medio de la pandemia, en medio de la crisis? ¿Cómo está el Ecuador? Para mí, y es interesante porque mucha gente lo ha dicho, yo lo voy a repetir, muchos pensaron que en una pandemia como esta, por una parte, los pobres iban a salir a saquear, eran los riesgos, y saquearon otros que no tenían necesidad ni hambre. Y lo que sí vemos es que la gente es gente luchadora, la gente es gente creativa, sacaron, vendieron, hacen comida, la gente salió y siguen impulsando, y es una lección un poco a los politiqueros, a los que llegan en estas épocas de elecciones de forma paternalista querer ofrecer cosas, y lo que vemos es que la gente repite que no quiere eso, lo que quiere es que los gobiernos cumplan sus roles, gestionen como deben gestionar, pero que abran las oportunidades, porque la gente lo que quiere es oportunidades y trabajo. Y algo que es interesante también es esa especie de revalorizar lo que tiene realmente valor, la comida, el comenzar que la gran ciudad, y que lo repite mucho Yacu, que estuvo durante algún tiempo en la pandemia viendo movilizar comida del campo a la ciudad, esa revalorización de que en el campo el trabajador, el que está ahí, es el que permite alimentar a una gran ciudad, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo es que la gente tiene necesidad de devolverse la esperanza. Mira la mirada de la gente, el recorrido es, ojalá que podamos recuperar el país. Hay muchos con desencanto, pero hay esperanza. Los ecuatorianos han demostrado mucha fortaleza, mucha reinvención de sí mismos. No quieren ni paternalismo, ni asistencialismo, ni nada de ese tipo de cosas, sino quieren que les den su derecho y sus oportunidades. Vamos entrando en materia, doctora. ¿Cuáles son las urgencias del nuevo gobierno que debe aplicar a partir del 24 de mayo del 2021? Y hipotéticamente hablemos de ese gobierno de Yacu Pérez y de Vilma Cedeño. Ajá. Primero, dígame Virna, porque en realidad todo el mundo me dice Virna. Fernando, sí, tenemos 4 ejes que se los está hablando, los 4 ejes del plan de gobierno, que son esos 4 pilares, que es la ecología, la economía, la educación y la ética. Como siempre decimos, son 4 ejes fundamentales que se basan justamente en una nueva economía, Fernando. Esa economía que para ahora realmente nunca ha sido, no solo en el Ecuador, sino en otros lados, una economía que los nuevos, los pensadores nuevos la llaman la economía regeneradora o regenerativa, que quiere decir, vamos a ir por un tipo de desarrollo que genere, no que solo extraiga. La mayoría de las actividades de los seres humanos se basan en economías extractivas, pero que terminan desgastando el medio. Nosotros vamos, y ahí viene un componente importante mío, donde es mi rol también,
el que la primera cosa a hacer es dinamizar economía, dinamizarla a partir de la pequeña economía, de las pequeñas producciones, el generar alimento, pero también generar comercialización, quitar intermediarios, lograr comercializar tanto en mercado interno, pero sobre todo también en mercado externo. Todos sabemos que uno de los problemas importantísimos del país es que nuestras exportaciones han caído, no hemos diversificado exportaciones, vamos a diversificar las exportaciones y vamos a trabajar con mercados que requieran pedidos de producción agrícola, pecuaria, acuícola. Virna, como usted desea que lo llame. Sí, gracias. Gracias a usted. Estos 4 ejes combinan asuntos coyunturales y estructurales, ¿verdad? ¿Cuáles son los cambios estructurales verdaderos que tiene en el plan de gobierno de Pachakutik? Justamente, el país se ha acostumbrado a una parte de un despilfarro y a una desinstitucionalización. Nosotros toda nuestra, no hay instituciones realmente, cada vez que llega un nuevo gobierno, depende de ese nuevo gobierno y parece que todo se deshace. Una cosa fundamental es que las instituciones cumplan sus roles, no dependan de manipulaciones o de arreglos de la parte de gobierno, y de esa manera las instituciones pueden cumplir su rol. Lógicamente, en ese componente, una parte estructural es que las autoridades de las diferentes instituciones no sean manipulables, que sea gente con sus antecedentes claros de haber tenido experiencia en cumplir los roles, que pueda trabajar en la parte honesta, o sea, sin depender de que un ejecutivo le imponga roles. Entonces, hay el tema de la corrupción, justamente, que es uno de los problemas viscerales con los cuales se enfrentará el gobierno que deba entrar. Por esa desinstitucionalidad será un componente fundamental. Entonces, trabajar en las instituciones, evitar ese manoseo que conduce a corrupción, deberá permitir que las instituciones funcionen mejor. Ese es un punto fundamental. El tema económico, para poder manejar, para poder gestionar, va a ser otro componente vital que deberá tener como ejes centrales la educación, la salud. Esas dos prioridades deberán no ser sujetas a esos manoseos también de presupuesto, a la reducción de presupuesto en educación y en salud. Seguimos conversando con Virna Cedeño, candidata a la vicepresidencia de la República por el movimiento Pachakutik. Justamente a partir de mayo del próximo año, el que resultase presidente, el que resultase favorecido para gobernar el Ecuador, debe pensar primero cómo reactivar la economía luego de la pandemia, ¿verdad? Cómo enfrentar el asunto de la salud, de la educación, la producción agropecuaria, tantos temas, el seguro social, la seguridad ciudadana, todos esos elementos, no sé si podemos sintetizarlos. Muy exacto. El primer punto, en efecto, que puede sonar repetitivo, pero que sin embargo no lo es, el tema de dinamizar las actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas. Tanto a nivel de las pequeñas producciones, pero también a nivel de la gran empresa. Para ello tenemos desde modernizar en términos de nuevas tecnologías, que como equipo científico, esa parte que es lo que yo llevamos más de 25 años trabajando, esa innovación tecnológica a través de tecnología. Y un componente importantísimo en esa dinamización está en las capacidades tecnológicas. Uno de los componentes que vamos a fortalecer mucho es que los jóvenes bachilleres tengan componentes tecnológicos. Para ello tenemos una formación que se llama de parabiotecnólogos, para poder aplicar en los cultivos agrícolas, en los cultivos acuícolas, en cultivos pecuarios, permitiéndoles no solamente hacer emprendimientos productivos en las comunidades, sino también ser incorporados a
a las grandes empresas que requieren de formaciones muy específicas para poder tenerlo. Entonces es importante ese componente. Justamente en el tema de salud, un aspecto que es fundamental es, que es lo que de alguna manera nos sacudió mucho en el tema de pandemia, y la pandemia lo que nos permitió fue revelar esas falencias, es el no estar preparados para nuevas pandemias. Nosotros debemos tener claro que nuevas enfermedades van a llegar y que tenemos que estar listos, no solamente con insumos, no solamente con directivos que tengan la responsabilidad, que tengan trayectoria y que también no sean eso, que lo que hablábamos hace un momento, impuestos simplemente a dedo o por intereses politiqueros, y modernizar nuestros hospitales en todo lo que tiene que ver diagnósticos, así como se habla de la PCR en el tema de las enfermedades como el coronavirus, tenemos todas las enfermedades en las cuales debemos modernizar y poder trabajar en el tema de la educación, que es un aspecto fundamental con todo lo que tenemos ahorita, la queja del no ingreso a las universidades, realmente hacer un mejor trabajo a nivel de escuelas, colegios y un buen ingreso a la universidad donde los jóvenes quieran estudiar, homogenizar en ese ingreso para que puedan seguir lo que ellos quieren estudiar, pero poder homogenizar sus actividades, sabiendo que a veces hay muchos colegios que tienen deficiencias, pero no hacerlos pagar a las víctimas de nuestro sistema las deficiencias, como es lo que se está haciendo actualmente. El Ecuador es diverso, no solamente en etnias, no solamente en cultura, no solamente en idioma, sino en intereses, ¿verdad? En agendas. ¿Cómo piensan ustedes relacionarse con agendas diversas de los sectores productivos, de los llamados grupos o sectores de presión, de esos grupos que llamamos los poderes fácticos? ¿Cómo van a relacionarse ustedes con esos sectores? En primer lugar, se debe relacionar siempre de forma transparente, que no hayan conversaciones por debajo de la mesa y que quienes quieran realmente contribuir lo hagan abiertamente y de esa manera que la sociedad esté vigilante. Una de las cosas que estamos diciéndole mucho a todos los colectivos que se están uniendo a este proyecto político que presenta Pachacutic, Listas 18, con Yacu Pérez a la cabeza, es que esos colectivos que están uniéndose para apoyar deben también ser los que estén vigilantes en el momento más difícil, que es el momento en el que esté en el poder y que se llegue a justamente enfrentar con diferentes poderes que no tienen como interés el país, que quieren mantener sus privilegios o sus intereses. En esos casos importantísimos lo que se requiere es esa vigilancia ciudadana, la transparencia por parte de un gobierno de que no se negocia los aspectos que vuelven vulnerable un país, pero sobre todo que la ciudadanía también esté vigilante para ello. Eso es lo que debemos garantizar nosotros. Usted ha escuchado, Virna, que se ha dicho que Pachacuti y Yacu Pérez ha hecho concesiones, hasta flexibilizado para tratar de llegar a la presidencia de la República. Y ahí también algunas pugnas, algunos entredichos con la CONAIE. ¿Cómo responder a aquello? En realidad, yo no creo que se ha accedido. Yo creo que lo que se comunica es que este país, usted lo decía, Fernando, es un país diverso. Es un país con una diversidad no solamente de la naturaleza y de las especies, una diversidad cultural con ecuatorianos, tanto ecuatorianos nacidos en Ecuador como otros nacionalizados en Ecuador, con todas nuestras etnias, pero sobre todo con un objetivo de desarrollar un país de manera honesta. La comunicación de Yacu, la comunicación del movimiento Pachacutic es, ok, todos aquellos que quieran también eso, que quieran trabajar honestamente, que no quieran más lo que hemos visto, la corrupción, el manoseo, las negociaciones por debajo de la mesa, todos aquellos que quieran
son llamados a esta convocatoria de cambio. Los empresarios, no podemos decir que todos los empresarios son corruptos y deshonestos. Hay mucha gente que ha construido empresas de manera honesta, que genera trabajos, que genera puestos de empleo. Hay mucha gente que desde sus espacios, muchos están trabajando para impulsar, pero en todos lados tenemos también los deshonestos y los que están esperando la oportunidad para robar. Lo que comunica Yacu es tener a todos aquellos que quieran trabajar realmente en la vía que queremos, honesto. Si nos ponemos a pensar el 24 de mayo ya un gobierno de Pachakutik, ¿cómo sería ese gobierno? ¿Cómo se estructuraría? ¿Cómo serían esas alianzas, cuotas de poder, yo no sé, consensos? ¿Cómo? Imaginémonos. Mire, Fernando, una de las cosas que conversamos y hemos conversado mucho con el movimiento y que incluso deberíamos comenzarlo a establecer los ecuatorianos, y lo conversamos en el movimiento, de comenzar incluso antes de las elecciones a tener ternas de quiénes van a ser las autoridades de instituciones claves en el país, de ministerios claves. ¿Y por qué? Porque, y ahí lo hablo como ciudadana que ha vivido eso, ¿no? Muchas veces hemos votado por alguien, a veces medios convencidos, no tan convencidos, pero porque queremos de repente evitar a otros. Y cuando hemos votado, al día siguiente nos pasan una lista de gabinete y nos dicen estos son, y vemos de repente por ahí lo que refleja un tanto ese arreglo, ese amarre que usted dice. Por ello sí consideramos, de la misma forma que en ciencia lo hacemos, cuando presentamos una propuesta es interesante mostrar quiénes van a ser, quienes acompañen en esos equipos. Y sí convocamos a que pueda darse esas ternas antes de que la gente vote y que todos transparentemos quiénes serán quienes estén a nivel de instituciones claves. Esta noche de jueves 5 de noviembre del 2020 estamos conversando con la doctora Virna Cedeño, candidata a la vicepresidencia de la República por el movimiento Pachakutik. Vamos avanzando. Un tema que la gente quiere saber, ¿qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué va a pasar, Virna? En lo que como movimiento, como grupo, como equipo de trabajo, se ha dicho, ya creo que también lo ha dicho Yacu en algunas ocasiones, se va a esperar, no se ha sentado a conversar con ellos ahora, se tiene que esperar justamente, como decía usted, estar esa fecha de 24 de mayo después, y revisar aquello cómo se hizo, que si no vulneró derechos, si no vulneró cosas que no son negociables. Eso se tendrá que revisar, porque lógicamente sí es lamentable que un país como el Ecuador siga debiendo prestar, que hayamos pasado una bonanza impresionante y que debamos seguir dependiendo de deuda, de endeudamiento externo, ¿no? Entonces, eso es lo triste. Y deberemos trabajar para que no se hayan vulnerado derechos y analizar y sentarse con la... O sea, ¿qué pasará con el IVA, con la exigencia del fondo de subir al 15%? Efectivamente, esas son entre esos condicionamientos que lastimosamente están dentro de las conversaciones o negociaciones que ha tenido el gobierno actual, pues eso, como le decimos, tendrá que revisárselo en ese tiempo, y nada que haga que paguen los demás lo que no debieron, no deben pagar, no se debe aceptar. Entonces, sí lo que debemos hacer, y que es importantísimo, es justamente recuperar y buscar todas las vías para recuperar los dineros que se nos han robado. Se va a trabajar con organismos justamente internacionales, tanto para seguir el tema de la corrupción como para también encontrar la ruta del dinero, de dónde está, porque son miles de millones de dólares que debemos recuperar. Justamente era esta la siguiente pregunta, ya se adelantó y gracias por la respuesta. Entonces ahí viene la pregunta y el título de este diálogo. El pago de la deuda social es prioridad nacional. ¿Cómo hará un gobierno eventual de Pachakutik para pagar la deuda social, que no es reciente, es histórica la deuda social, ¿verdad? Es histórica. ¿Cómo hacemos para pagar? Efectivamente, yo creo que y tal vez por eso hemos llegado al punto que estamos ahorita, Fernando.
a esa especie de hartazgo completo de un país, porque no solamente que no se ha pagado esa deuda social, sino que se ha incrementado esa deuda social y seguimos haciendo pagar a los ciudadanos como lo hacemos en la universidad, como lo hacemos a los niños, como lo hacemos a los jóvenes. El gobierno de Pachacutic, listas 18 de Yacu Pérez, está orientado justamente a revertir, y yo le hablaba hace un momento, de esta economía regeneradora y esta economía, hay un término que me parece interesante, lo están utilizando expertos actuales, que es la economía simbionte. Vamos a ir hacia una economía simbionte, que como sabemos en biología es aquella que logra desarrollar sin que, en simbiosis, o sea, toma y da y devuelve. Ese pago de la deuda social lo vamos a trabajar por una parte en mejorar el sistema de educación a nivel de todos los rincones de este país. Para mí, que soy una persona hiper involucrada en el tema de educación y convencida de que la única forma de cambiar y de desarrollar es trabajando en una real educación, una de las inversiones más importantes será trabajar en la educación de todos los sectores, en particular rurales, de que la educación pública se convierta en la mejor educación. No es posible que nuestros ancianos anden pidiendo dinero como si nunca, como si fuera una dádiva, si fuera el trabajo, el seguro social será una cuestión importante, revisar los dineros que deben regresar a ese seguro y devolverle. Hay un problema de un eco. Bueno, sí, vamos concluyendo, Mirna. Para concluir simplemente, no sé si me escuchan, vamos concluyendo. Así muy rápidamente, Mirna, por favor, que se nos viene el tiempo encima. Dos temas que me quedan pendientes. El asunto de política internacional, así muy brevísimo, y usted adelantó algo de su rol como vicepresidente en el caso de llegar al poder. ¿Cuál será la política internacional y el asunto de su rol como vicepresidenta concretamente? Así de rápido, por favor. La política internacional será una política de respeto, de cooperación, no de competencia, de cooperar, de ver los beneficios de manera que nuestro país pueda desarrollarse, pueda establecer colaboraciones, comercios que respeten las producciones, las actividades nuestras. Debemos modernizar reactivar nuestra comercialización, así que habrá una política internacional de respeto mutuo y de colaboración. Ya hay incluso conversaciones con gobiernos, con representantes de gobiernos, para que puedan conocer las posiciones del país. Pero será eso, de mutuo respeto, de hacer respetar el país y sus posiciones, pero siempre dentro del marco del derecho y de la soberanía del país, ¿no? ¿Y su rol como vicepresidenta, tomando en cuenta el desprestigio que ha tenido esa institución? Justamente, y tal vez por eso fue mi aceptación para esto. Mi rol deberá estar directamente involucrarme en el país, en esa innovación tecnológica, para que lo que es el desarrollo de las producciones agrícolas y que todos nuestros rangos de producción en las diferentes provincias, Amazonía, región sierra, región costa, región insular, puedan específicamente, de acuerdo a cada uno de sus componentes, desarrollar sus capacidades productivas con un respeto a la condición ambiental. Un trabajo ambientalmente sostenible que nos permita comercializar mucho mejor en el extranjero. Y un aspecto fundamental que antes que despidamos, valorización de biodiversidad. Vamos a trabajar mucho en valorizar moléculas que son importantes en la farmacéutica, en la nutrición, en la cosmética, que permitirá un desarrollo sostenible, en particular de las zonas que generan mayores recursos. Vamos a trabajar
para que la zona que genera recursos se beneficie y no que salgan los recursos de los lugares, territorios que generan los recursos y que se van o se centralizan. Vamos a trabajar justamente y mi actividad será productiva en la generación de acuerdo a los territorios. Para terminar, usted como bióloga, como ambientalista, supongo que 100% sintonizada con la posición y el concepto que tiene Yacu Pérez con la minería, ¿verdad? Completamente y completamente planetariamente. Debemos trabajar en opciones que no contaminen más los recursos vitales. Como dicen por ahí, el oro no amaña la sed, no reduce, no nos calma la sed. Es decir, el mayor tesoro que tenemos es nuestra agua. No contaminemos más y el trabajar con tecnología respetuosa nos ayudará a poder valorizar nuestra biodiversidad con otras vías, como les digo, que no son más estos recursos que causan gran contaminación. Muchísimas gracias a la doctora Vilma Cedeño, muy amable. Este ha sido el pensamiento crítico de este día, jueves 5 de noviembre del 2020, gracias al respaldo y la confianza de Mundo de Maravillas. Navidad angelical, Navidad en amor, Navidad en salud y unión familiar. Este año queremos compartir con ustedes nuestros deseos de paz y salud para todos sus hogares. Si bien es cierto que las circunstancias han sido distintas, este año queremos animarlos a mantener la fe y a dar un paso al amor angelical. En Mundo de Maravillas encontrarás artículos que alegrarán cada rincón de tu hogar, con colores y tendencias de moda de elegancia y distinción. Los colores dan un aire de esperanza y paz en nuestros hogares. Así el verde lima te invita a recordar que la esperanza permanente está. El rosa pálido evoca a la inocencia, al amor, a la entrega y a la generosidad. El rojo que nos permite ver el calor y la pasión en nuestro hogar. Y si vestimos a nuestra casa de blanco, estaremos atrayendo mucha paz y humildad. El azul, en cambio, nos mostrará profundidad y orden de lo sagrado. Que estos momentos se transformen en mucha luz para todos ustedes. Estamos esperándolos con los brazos abiertos para recibirlos con todas las medidas de bioseguridad y con la alegría de volvernos a encontrar nuevamente. Los esperamos. Estamos atendiendo de lunes a sábado de 9 a 18 horas y los domingos de 10 a 17 horas en todos nuestros locales ubicados en el centro histórico, en la subida al centro comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Será un gusto vernos nuevamente. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.